por el WhatsApp de su familia. No voy a poner todavía en la pantalla hasta que hayan 2 o 3 que se vea bastante llena la pantalla. Envíe la foto de su familia. Yo estoy orando por cada una de esas fotos. Que tengamos un tiempo de oración, al final lo vamos a tener por las familias. ¿Qué foto estoy pidiendo? Que usted envíe la foto de su familia inmediata, número 1, y número 2, que envíe una foto de la familia que usted está creyendo, amigos, familia, ¿verdad?, externa, fuera de su hogar, para nosotros poder orar y creer por salvación. Estamos creyendo en el nombre de Jesús, que marcamos la generación. Y la línea de pensamientos que estamos tocando la hemos titulado de generación en generación. Al final también voy a hacer una oración especial por 2 de los matrimonios que están desde el comienzo, son fundadores de esta obra, como decimos nosotros, que cumplieron aniversario, Jaycee y Cristal. Juan Carlos y Cristal, ¿cuántos años cumplieron de casados? 12, y estos también, 11 ustedes. 11 y 12, Alberto y Yomari también cumplieron aniversario ayer los 2. Vamos a casarlos otra vez, vengan. ¿Se casan de nuevo? Ok. Vamos a la palabra del Señor. Continuemos con la línea de pensamiento que hemos titulado de generación en generación. Y yo quiero que me acompañes al libro de Jueces. Jueces, el capítulo 2. Y la semana pasada, un mensaje, yo creo, confrontativo, pero un mensaje que definitivamente bendice nuestras vidas. Miramos un poco del libro de Deuteronomio y lo que establece la palabra del Señor. Y a manera básica y a manera de repaso estuvimos mirando cómo Dios nos ordena a transmitir un mensaje. Lo que miramos de manera muy básica fue cómo Dios nos ordena a transmitir un mensaje, número 1. Y número 2, el canal que Dios utiliza para transmitirlo, que el canal principal que todos nosotros debemos de estar conscientes no es otro que la familia. El mejor método para transmitir el mensaje, para transmitir la buena nueva, para transmitir lo que nosotros creemos, para transmitir la fe, el mejor canal, una vez más, el mejor método es la familia. Nosotros mirábamos la semana pasada, y este es más o menos el resumen y la idea central de todo el mensaje, cómo nuestras experiencias deben de convertirse, por decirlo así, en la evidencia de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre, en el testimonio. Usualmente, como creyentes, y en el lenguaje eclesiástico le llamamos testimonio a lo que quizás donde Dios te sacó. Y hay gente que considera que hay unos testimonios más poderosos que otros por el nivel de catástrofe, por decirlo así, de lo que se pudo haber experimentado. Mi testimonio es que me sacó de la droga, mi testimonio es que me libró del alcoholismo, mi testimonio es esto o aquello. Nosotros tenemos que considerar que testimonio bíblicamente no es otra cosa que la evidencia de lo que hace Dios, y testimonio es todo lo que Dios hace en tu vida. Lo que nosotros miramos la semana pasada es cómo mi vida se convierte en un mensaje de Dios por lo que Él hizo en mí. Y el canal de transmitir la grandeza de Dios, y no solamente la información, sino la experiencia, mirábamos la semana pasada, con Dios, es la familia, quien de inmediato tenemos como testigos de la evidencia de lo que hace Dios en el hombre. Es en tu casa, una vez más, que realizan quién verdaderamente tú eres. Tú puedes proyectarte de cualquier forma afuera, pero cuando llegas a la casa, tú verdaderamente te conoces como realmente eres, pero tu círculo íntimo, el que no te puedes zafar, el que te ven las buenas y te ven las peores, sabes si verdaderamente eres de la forma en que te puedes proyectar. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, de esto se trata el mensaje de la semana pasada, de proyectar lo que Dios hace en mí. La historia de lo que Dios hace en mí. Destacábamos que no basta solamente con conocer y con tener información. Nosotros destacamos que con ese conocimiento tendríamos que tener una experiencia, y la experiencia es la que se iba a transmitir. Y terminamos con el libro de Jueces. El capítulo 2, viendo una de las tragedias más grandes que a nivel social nosotros podemos experimentar. ¿Y cuál es la tragedia más grande que a nivel social nosotros podemos experimentar? Que una generación se olvide de Dios. Que una generación se olvide de Dios. Mira lo que dice el libro de Jueces, el capítulo 2, el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó
después de ellos otra generación, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no conocía ¿qué? Que no conocía a Jehová. Luego se levanta una generación que no conocía a Jehová, pero no solamente que no conocía a Jehová, que no conocía la obra. No solamente no se conocía a Dios, sino no se conocía la obra de Dios. Y es increíble el considerar, porque miramos la semana pasada, de que el pueblo de Israel podía destacarse el hecho de que era intencional en transmitir la historia, pero que ahora aún transmitiendo la historia, eso fue lo que vimos la semana pasada, esta gente lo olvidara. Aún transmitiendo una vez más la información, cómo esa información se pudo haber olvidado. Por eso llegan los jueces. No voy a entrar quizás en ese detalle en el día de hoy, pero por eso llegan los jueces. Todos nosotros tenemos que reconocer, y con este mensaje lo que yo quiero es que llegues a realizar qué ocurre cuando la transmisión de la experiencia con Dios se rompe. Nosotros no podemos considerar que Dios se desaparece. Dios no se desapareció. El día que tú tomaste la decisión, y lo que hayan experimentado eso, el apartarte de Dios, como pueden decir, Dios no desaparece. Es más, Dios no desaparece ni de tu vida. El día que dejaste de congregarte, el día que te enchismaste con X o Y, el día que te fuiste de X o lo que sea, el día que decidiste, en estos días yo tengo una conversación con una persona y me decía, todavía estoy en la realización de la decisión que tengo que tomar. ¿Qué decisión tienes que tomar? Si sigo perseverando, si sigo en el mundo. Y yo, primero, del mundo no te zafa, porque en el mundo vive. O sea, es que tú me estás diciendo la decisión de salirte del mundo no te puede salir. Lo que tienes que considerar es si le servirás a Dios. Y la realidad es que seguir en el mundo, como le llamas tú, eso no es una opción. Quien determina la desconexión divina somos nosotros. Dios sigue siendo Dios. Dios siempre estará en el mismo lugar. Dios no desaparece. Lo que desaparece, una vez más, y lo que desapareció en el libro de Jueces fue el conocimiento de esa experiencia que se tiene con Dios de una generación. El problema nunca será la ausencia de Dios en nuestra vida. El problema nunca será la ausencia de la presencia de Dios. Siempre actuará de alguna forma en nosotros, como yo te he dicho en sinnúmero de ocasiones. El Espíritu Santo hoy no viene y va. El Espíritu Santo se contrista, pero como quiera, tiene una experiencia contigo. ¿Cuál? La de hacerte entender que eres un hijo de Dios, la de hacerte entender lo mal que está y lo bien que puedes estar, y la experiencia que tuviste un día, por esa experiencia te marca para siempre. Eso hablábamos la semana pasada, y hoy no puedes perderte perspectiva de ese aspecto. De olvidar es uno de nuestras responsabilidades, porque Dios siempre seguirá siendo Dios. El problema nunca será la ausencia de Dios, sino la ausencia de gente que cuente una vez más la experiencia que se tiene con Dios. Se puede contar la historia, pero la pregunta es si la historia la estoy contando por la experiencia correcta. Y la experiencia más grande que tú tendrás con Dios será la que personalmente fue de impacto para tu vida. Y escucha bien, si yo vengo a decirte algo en el día de hoy, es que no la puedes olvidar, porque se olvida. Si algo yo te digo como punto de partida, la experiencia con Dios no la puedes olvidar, porque te tengo noticia, hay ocasiones que se olvida. Que no, es más, yo no soy de esos predicadores, pero dile al hermano que está a tu lado, que no se te olvide. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Que no se te olvide lo que hizo Dios. Que no se te olvide cuando le pediste aquello o lo otro. No voy a decir cualquier cosa para que nadie aquí se pique, pero no se te olvide. Que no se te olvide cuando le dijiste, si tú haces esto, yo hago esto. Que no se te olvide. Porque Él lo hizo. Difícil. Dificilísimo. Ahora nosotros lo que miramos es toda una generación que olvida a Dios. Y la conciencia que yo quiero que tú tengas en esta mañana es que toda generación está a una generación de olvidar a Dios. Toda generación, la próxima, está de otra para olvidar a Dios. Por eso el mensaje de Deuteronomio
Por eso nosotros miramos en Deuteronomio, el capítulo 6, en ese verso 10, cuando decía, le enseñarás a tus hijos. Por eso lo miramos la semana pasada. Y a los hijos de tus hijos, le enseñarás, le enseñarás, le enseñarás. Pero ahora nosotros vemos, Jueces, el capítulo 2, el verso 10, cuando dice que se levanta después de ellos una generación que no conocía a Jehová. Discrepante. Pero dime tú si estos dos versos no es la advertencia de una de lo que podía pasar. Que fue lo que te dije al comienzo. Se te puede olvidar. Esta mañana cuando salí de la oficina y Besaida llega muy temprano y ella empieza a orar en su esquinita y con su hija comienza a planificar algunas de las canciones que cantarán. Yo le decía, mientras más leo la Biblia, más vulnerable me siento. Más complicado es para mí. Más responsabilidad. Y ahorita te voy a decir por qué cuando miremos el final del mensaje. Pero de la misma forma en que yo lo puedo percibir, tienes que percibirlo tú. ¿Sabes por qué? Una vez más, por la dependencia que tiene una próxima generación de la relación y las experiencias actuales que tenemos tú y yo con Dios. No voy a adelantar el mensaje. Es como si el escritor literalmente estuviera diciendo, esto fue exactamente lo que Dios les advirtió que no sucediera. Transmítelo a tus hijos, se te olvidó. Transmítelo a tus hijos y se te olvidó. El problema, escucha bien, para moverme a las ideas de esta mañana, no es cuando tú pierdes algo. El grave problema es cuando pierdes la memoria. Cuando nosotros miramos la relación con Dios del pueblo de Israel, la relación con Dios del pueblo de Israel fue una que siempre estuvo de recibir algo de parte de Dios. Se habría pensado que habían perdido la libertad y reciben entonces la libertad de parte de Dios, aunque fueran al desierto. Pero en el desierto, cuando tienen esa etapa y en ese lugar, siempre fue una basada de seguir recibiendo. Yo me pregunto si en todas esas experiencias, ¿qué fue lo que pudieron haber perdido? Nosotros lo miramos en el libro de Jueces, cuando miramos que lo que perdieron fue la memoria de todo lo que recibieron de parte de Dios. Y dime tú si eso no es lo que pasa en nuestra vida. Y el grave problema, una vez más, no es que pierdas cosas, el grave problema es que pierdas la memoria. Malo no es perder el trabajo. Malo es perder la memoria de aquel que pueda hacer una nueva provisión del trabajo donde verdaderamente debes estar. ¿Estoy explicando? Malo es que tú pierdas la memoria, una vez más, de las experiencias que has tenido con Dios. Porque cuando una persona pierde algo, él sabe lo que perdió. Pero cuando una persona pierde la memoria, ¿qué deja de saber? ¿Quién verdaderamente es? Todos los que hemos experimentado algún familiar con una condición de salud mental, como la demencia, como el Alzheimer, nosotros sabemos quién es la persona, pero la persona ya no llega a saber quién es. Esa es la famosa expresión, ¿por qué lo visita? Porque yo sé quién es. Aunque él no sepa ni quién es, ni quién soy. Se trata de perder la memoria. Y si algo yo oro en esta mañana, es que en tu relación con Dios, en el aspecto de generación en generación, nunca pierdas la memoria. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Una vez más, el libro de Jueces, ese capítulo 2, el verso 10, no dice que no tenían la información de Jehová. Dice que se levantó una generación que no lo conocía a él y no conocía la obra que él había hecho por ellos. El contexto de esta gente es que ellos estaban en la tierra prometida. El contexto de esta gente a la hora que se escribe el verso es que ya disfrutaban de la herencia, disfrutaban de lo prometido por Dios. Era la tierra que fluía leche y miel. Desde nuestros altares predicamos la promesa. Desde nuestros altares predicamos, algún día llegarás a la tierra que Dios te prometió. Algún día llegarás a tener la promesa de Dios. ¿Y qué hay si llegas a la tierra y ahora te olvidas del Dios que te puso en ella? ¿Difícil? Difícil.
Yo sé que estos mensajitos, esos son los buenos, de verdad. Eso es lo que estaba sucediendo. Esta gente habitaba en ciudades que no construyeron, como dice la palabra del Señor. Esta gente comía de viñas que no sembraron, pero habían perdido la memoria de cómo llegaron allí. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó, ¿cierto? Y los que no son cristianos te dicen, no te olvides de dónde saliste, mantente humilde, no te olvides. Una expresión natural pero muy espiritual, una realidad. El contexto que todos nosotros debemos llevarles a Dios, porque todos tenemos un lugar de donde nos sacó. Mientras oraba y miraba estos versos y me voy a mover las ideas de esta mañana, reflexionaba en el hecho, y a veces como nosotros somos con nuestros hijos, en el aspecto de que cuando tenemos una posesión y una posesión sin memoria, lo que comienza a aparecer y lo que comienza a transmitir a nuestro pensamiento es que algo normal. Una vivencia, una vez más. El obtener algo era la promesa, era la tierra prometida. Sin la memoria correcta, es como algo normal. Dios tiene que bendecirme. Que Dios tiene que, ¿qué? Dios te bendice porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero Dios no tiene que bendecirte, aunque Dios bendice. Su naturaleza es bendecir. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Y yo en contaste ocasiones en este lugar. A mi hija yo le recalco, cada vez que está en un lugar que yo sé que no es normal estar, yo le dejo bien clarito dos cosas. Número uno, estás aquí porque Dios es bueno, porque Dios es grande y Dios proveyó para que tú estuvieras. Y número dos, porque tus padres trabajan, porque tus padres hacen lo que tienen que hacer y hoy disfrutas de esto. Cada vez que se monta en un avión le digo lo mismo hasta que se jarte. Hasta que se jarte. Que la primera vez que yo me monté en un avión fue como a los 18, 17, 18 años. Que se jarte de escucharlo. Cada vez que se montó en un avión. O sea, es que tú te quieres. Déjame no entrar, déjame dejarlo ahí. O sea, que tú te sepas los cruceros de Royal Caribbean y diga, ahora salió este. Mira, nena, en la lancha de Cataño me montaba yo. Y cruzaba del Viejo San Juan a Cataño y de Cataño para el Viejo San Juan. Ese era el crucero de mi casa. Para que sepas. Y íbamos allí, le echamos maíz a las palomas. Y las palomas comían mejor que yo. No, mentira. En casa por lo menos comían. En casa, no, eso no puedo decir. Mi papá le tenía miedo a los aviones. Nunca nos montó un avión. Me acuerdo cuando chiquito. Aquí es donde se entienden los mensajes, pero es los chismes que a ustedes les gusta. Sí, porque después yo estoy predicando. Yo digo, diache, prediqué 50 minutos. Yo no predico 50 minutos. Y cuando empiezo a editar, llego a los 40 y pico y todos son los chismes. Pero a ustedes les gustan los chismes. Pero me acuerdo cuando chiquito que íbamos a volar al frío y nos compramos unos abrigos así gordos, grandes, de un equipo de fútbol que no sé ni qué es, que tenía un águila. Y a mi hermano le compraron el mismo que el mío y lo compramos todo el equipo. Esto era la instrucción increíble. ¿Por qué razón? Porque mi padre había ido a Fuente Agua Viva y Fuente Agua Viva lo había llenado de fe. Y Fuente Agua Viva y estaba prosperando, estaba creciendo y ahora no iba a montar un avión, había perdido el miedo. ¿Sabes qué pasó? No fuimos a ningún lado. Nos pusimos los abrigos y sudamos en Puerto Rico. Que mi hija sepa que su papá se montó a esta edad, pero gloria a Dios que se pudo montar y que pudo tener la capacidad de que Dios hiciera algo, de que Dios pudiera darle la conciencia correcta para llegar a la evolución a la que ella pudiera experimentar. ¿Por qué razón? Porque no es normal. Escucha bien, yo te traigo este ejemplo porque yo quiero que tú sepas que tu vida no es normal. Por más crisis que tú tengas, yo vengo a decirte en el día de hoy que tu vida no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque un domingo, ¿a las qué? A las 11 de la mañana has decidido estar aquí, exaltar su nombre, recibir una palabra que cuando vayas allá afuera te haga ser anormal. Es otra cosa. Nunca veas como normal. Pero lo vemos como normal cuando perdemos la memoria. Cuando perdemos la memoria. Hay dos enormes pérdidas que esta gente tuvo. Número uno, una de ellas, ¿cuál fue? Perdieron el conocimiento, dice la palabra del Señor, de Dios. Ninguno de nosotros podemos perder el conocimiento de Dios. Ninguno de nosotros.
Fíjate que no dice que dejaron la religión. Ellos no dejaron de tener las prácticas religiosas. La Biblia no dice que ellos dejaron los actos ceremoniales. Habría sacerdotes, habría un templo, pero esta gente pierden el conocimiento de lo que es Dios. No conocían a Jehová. Cuando nosotros miramos esa palabra en el hebreo, y es lo que tú tienes que llevarte a tu corazón en el día de hoy, es la única experiencia de conocer verdaderamente a Dios. A lo que va es al aspecto íntimo, es al aspecto de conocer personalmente, es al aspecto de experimentar, es al aspecto de tener una relación. Yo lo he dicho en sin número de ocasiones, cuando miramos este sentido de la relación, es lo que va al matrimonio, es el aspecto de uno a uno, es un nivel personal, es un nivel personal, y lo que yo quiero fomentar una vez más, que tiene que pasar de generación en generación, es la relación personal con Dios. Y esa relación personal, por supuesto, en colectivo la podemos fomentar, pero se experimenta y se vive en lo íntimo. A Dios lo conoces en lo íntimo, donde verdaderamente tú sabes que te sacó Dios. Una vez más, lo conoces solo tú, donde de verdad sentiste, donde de verdad surgió el dolor, donde de verdad se complicó el asunto. Pudo haber mucha gente alrededor, pero fuiste tú el que lo viviste. Fuiste tú el que lo experimentaste, fuiste tú el que lo lloraste, pero fuiste tú el que viste la victoria de donde Dios te sacó, y eso no se puede olvidar. Es en el aspecto íntimo, reflexivo, en el aspecto íntimo de la oración, en el aspecto íntimo de hacer una evaluación justa de lo que Dios hace en nuestra vida. Dios siempre hará algo en nosotros, pero la pregunta es si yo tengo las pausas en mi ser de poder realizar eso que Dios hace, de ir a lo íntimo, examinar y saber que no es normal, que lo hizo Dios. Que nunca se te olvide. Es lo íntimo. No conocían al Dios que sus padres habían experimentado. Número uno, pierden el conocimiento de Jehová. Y número dos, perdieron ahora el conocimiento de su obra. Ahora pierden el conocimiento de lo que hace Dios. Si difícil es perder el conocimiento de lo que es Dios, mucho más difícil es el conocimiento de lo que Él hace. Porque la mayoría de la gente le sirve a Dios por lo que Él hace. Si se te olvida lo que Él hace, está frito. Porque por lo menos si sabes lo que Él hace, tienes esperanza de algún día volverlo a conocer. O de conocerlo. La experiencia más básica que tiene un creyente con Dios, ¿cuál es? Por lo que Él hace. Señor, tengo esto. En los momentos más difíciles de la gente, ¿qué hacen? Señor. Y ahí conoces al Dios que es capaz de hacer algo. La pregunta es si después va más allá y en lo íntimo lo conoces a Él. Esta gente perdió las dos cosas. Esta gente perdieron las dos cosas. No solamente olvidaron quién era Dios, olvidaron lo que Dios había hecho. Ahora era la experiencia de no reconocer que se había abierto el mar rojo. Una experiencia como esa que no pasa otra generación. Si tú y yo la leemos en el día de hoy, ¿cómo es posible que esta gente no la haya conocido? Que se hable el mar, que se abra, que tú estés en rincón como me siento yo a mirar las olas. En estos días la gente, mira, le voy a decir algo. Si usted va a rincón, no se ponga a mandarme fotos y hacerme fiero. Usted me invita, me lleva, no son bromas. Ahora todo el que va a rincón me empieza a mandar fotos. Estoy en rincón, deje de ir a rincón, es lo que tiene que hacer. A Wilda tú no. Me encontré a Wilda hace unos días atrás en rincón. Yo le dije en uno de los live, voy a desayunar cerca de ti. Y ahí estaba Wilda, qué grande bendición que después los miembros de tu iglesia te paguen el desayuno. Eso es gran, gracias, Señor. Te amo. La doctora trajo unos medicamentos, estamos recogiendo para Venezuela. Y ese día yo le digo, yo voy para Mayagüez. Estoy pensando quedarme. Ay, quédate, olvídate. Y yo, la doctora lo dijo, lo necesito para mi cuerpo y para mi mente. Me voy a quedar. Allí me la encontré. Seguimos. ¿En qué me quedé? Que si se abre el mar. Imagínate tú eres esta gente. Nadie hablaba del Mar Rojo. Nadie hablaba del Jordán. Nadie hablaba del maná. Jericó y que se te olvide. Difícil. Cuando nosotros lo miramos científicamente para moverme y se me ayuda en el piano a la idea final del día de hoy, la neurociencia explica que la memoria no es simplemente recordar datos. Escucha bien, la memoria es el proceso mediante el cual el cerebro almacena experiencia, pero no solamente almacena experiencia, le da significado a ellas. La memoria almacena experiencias,
Pero no solamente almacena experiencias, ahora la memoria le comienza a dar significado. Y cuando le da significado, es para utilizarlo en decisiones futuras. Memoria. Una vez más, yo quiero que le dé la dirección a la memoria de lo que has vivido con Dios. En otras palabras, nosotros no vivimos de lo que sabemos. Nosotros vivimos de lo que recordamos. Hay gente que hoy carga experiencias de hace 10 años que te marcaron, que te traumaron, y hasta el sol de hoy, por recordarlas, tienes reacciones en tu vida. Yo quiero que sepas que es normal. La vida del creyente va más allá de esa experiencia, es la experiencia que puedes tener con Dios, que cuando llegue el pensamiento del recuerdo sea mucho más grande, y ahora la decisión que tienes que tomar en tu hoy es diferente. Por eso tú y yo somos diferentes. Por eso tú y yo reaccionamos diferente. Por eso tú y yo, cuando llegamos a este lugar, pensamos diferente. Tenemos que vivir diferente. Vivimos lo que recordamos. Hay dos tipos de memoria que yo quiero que tú tengas a conciencia en el día de hoy. Número uno, la memoria semántica. La memoria semántica es la memoria de los hechos. Y te voy a llevar a un lugar. Esa memoria es la memoria de los hechos. Es la memoria que sabe que algo ocurrió. Yo pienso que esta gente pudo haber tenido en algún momento esa memoria, y aún esa memoria muchos la perdieron. ¿En qué sentido, pastor? Esta gente podía saber que Israel cruzó el mar. ¿Por qué? Porque era un dato. La memoria semántica dice que pasaste esa experiencia traumática. Pero hay otra memoria. Es la memoria episódica. Y la memoria episódica es la memoria de una experiencia que no solamente sabes que ocurrió, sino que tú puedes revivirla. Tú sabes lo que causó. No era solamente saber que se abrió el mar. Es las emociones, las imágenes de eso que se vivió. Pastor, ¿por qué trae esto? Una vez más, porque el primer mensaje que yo te hablé fue de la experiencia que tendrías que transmitir, ¿cierto? Y en este mensaje te estoy diciendo que la gente se olvidó. Y la pregunta que nosotros debemos de hacernos fue, ¿quién fue responsable? Yo me pregunto en el día de hoy, ¿cómo esta gente lo contó que se llegó a olvidar? Porque no es lo mismo, una vez más, un dato, se abrió el mar, que decirle, se abrió el mar. Y cuando se abrió el mar, que Moisés levantó aquella vara y la tocó así, y se abren dos paredes y nosotros tenemos que caminar. Y el abuelito mío me decía, ¿que caminamos o no caminamos? Y yo loco por pasar, porque lo que teníamos detrás era gente que nos iba a matar. Y cuando yo miraba, al lado estaba el tiburón, pero el tiburón no me podía morder. Tití, tío, pero era la tierra. ¿Y qué había abajo? ¡Ah! Los corales eran hermosos. Y lo lindo era tú pensar que te podías morir en el camino, porque aquello se cerrara y tendrías que avanzar, pero no podrías dejar de admirarlo. Conocí las profundidades de la mar, respirando. Yo te estoy haciendo una historia que yo no sé si tú te pudiste transportar y mirarlo. Porque los que van a la playa y les gusta la playa y te gustaría conocer las profundidades de la mar, necesitarías poder respirar para poderlas ver. Y esta gente, cuando se abrió el mar, es verdad que tendrían que avanzar porque no sabían si se iba a cerrar y detrás los iban a perseguir. Pero dime tú si no era maravilloso lo que podían estar viendo. La pregunta no es si era maravilloso lo que podían estar viendo. La pregunta es cómo transmitieron la experiencia que vivieron, que por no transmitirla correctamente, la otra generación, aunque no la vivió, la olvidó. ¿Tú sabes las historias de tu familia? ¿Tú sabes cuáles historias de tu familia tú sabes? Las que tu abuelito te contó con pasión. Las que tu abuelita te contaba mientras te cocinaba rico y todos tus sentidos se involucraban en poderle escuchar y memorizar lo que te estaba diciendo. Porque era tan rico el arroz que te preparó que lo dejaba pintado el plato con el sazón que usaba, y cuando terminabas la grasita se quedaba ahí. Y la combinación entre la buena historia y el arroz del plato pintado
¿Cómo transmitimos nuestra historia? Esta gente no era solamente ese aspecto. De nosotros sabemos que Dios abrió el mar. Era el aspecto de que yo lo vi abrirlo. Nosotros tenemos que considerar, y me voy a mover a la idea final de esta mañana, pero nosotros tenemos que considerar algo, escucha bien. Aquí habría un pueblo que estaría en una transición de gente que nacería y gente que iba a morir. La gente que entró y la gente que estaba ahí no vivió muchas de las cosas que se experimentó como nación. Habrían unos que iban a morir, habrían otros que nacieron. Aquellos que nacieron se supone que transmitieran a la próxima generación. Habrían unas vivencias que estos tuvieron. Recuerdo un mensaje que prediqué muy joven. Un mensaje que prediqué muy joven, quizás es una de las frustraciones como joven que uno tiene. Hoy digo, qué tonto era porque tengo la madurez que tengo. Pensando que uno podía hacer lo que otra generación estaba haciendo. Y mira cómo yo consideraba el aspecto del desierto, que habría gente que iba a ser bendecida por Dios, pero estaban siendo bendecidos por Dios para que al final fueran exterminados. Hay gente que permanece así en el desierto. Caminas, Dios te bendice, piensas que eso es lo más grande, pero al final no hay una tierra. Aún así eres bendecido. ¿Cómo yo lo veo hoy? En el hecho de que cuán bendecido eres, es la transmisión que tendrás a aquel que cuando tú estés o no estés, recibirá no solamente la información, la experiencia correcta para servirle al mismo Dios que tú le servías. En estos días recibí un mensaje después del mensaje del domingo. Después de la predicación del domingo recibí un mensaje. No voy a decirle quién fue para no tirarlo al medio. Y lo voy a leer textualmente. Y le voy a decir la contestación textual que tuve, y después de ese mensaje surgió la predicación del día de hoy. Y este joven me escribía: el error con estas generaciones fue cuando los padres, voy a llorar, ustedes saben cómo yo soy. El error de estas generaciones fue cuando los padres adoptaron. Yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Difícil. Dificilísimo. Nunca lo había visto así. Mire que yo soy fanático del tema de la sucesión. Yo soy fanático del tema de pasar la otra generación. Yo soy fanático. Yo tengo una idea mental, y yo no voy a juzgar aquí ninguna generación, benditos sean los boomers, no mentira. Pero yo tengo en mi mente, yo tengo las cosas, cómo pudieron haber pasado para que se distorsionara una cosa de la otra. Pero nunca había visto eso. Me dice: yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Y olvidaron que todas esas altas y bajas forjaron carácter y estructura. Por eso tanto joven anda sin rumbo. A eso le sumas la mentira que venden en las redes sociales. Y fue el cherry on top. Pastor, ¿qué le contestaste? Yo solamente le pude contestar pensamientos muy profundos, pero muy real. Y después de eso no pude dejar de pensarlo. ¿Por qué razón? Una vez más, mire esa frase: yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Y definitivamente nosotros pudiéramos estar completamente de acuerdo con eso. ¿Por qué razón pudiéramos estar de acuerdo con eso? Porque el que vivió un evento de violencia, el que vivió alguna adicción, el que vivió la profunda escasez, no quisiera que ninguno de sus hijos lo pudiera vivir. Es natural y es correcto el querer que nuestros hijos tengan que vivir, que no tengan que vivir eso. Eso realmente no es el problema. El problema aparece cuando intentando quitarle toda la dificultad, y aquí es donde va verdaderamente el pensamiento de la predicación, lo que yo quería compartir en el día de hoy. Pensando que le estoy quitando toda la dificultad, le quito el proceso donde ellos van a aprender a confiar en Dios.
Los queremos y los amamos. Por supuesto que no quiero que pase cosas que yo pasé. Pero yo no puedo quitarle. No podemos quitarle como padres. Si escucha bien, aquí se trata, yo no quiero basar el mensaje solamente a padres y a hijos. Yo quiero que tú lo bases en todo lo que tú puedas tener influencia, pero escucha bien, no puedo quitarle el proceso donde aprenden a confiar en Dios. Yo lo decía el domingo pasado y lo recalco en el día de hoy. Nosotros no estamos llamados definitivamente a heredarle nuestros problemas, pero sí podemos heredarle nuestra fe. Y aún más, y este es el título del mensaje, que tengan una fe propia. Lo que yo quiero que tú recibas de aquí hasta lo que es culminar el mensaje de hoy, es que tú puedas tener y puedas transmitir a la próxima generación una fe propia. Lo que yo te estoy hablando no se trata de que pasen exactamente las mismas batallas que tú pasaste. Para nada, es lo que yo decía el domingo pasado. No quiere decir que porque caminó descalzo, ahora el otro tiene que caminar descalzo para entender que hay un Dios que provee. No es necesario pasar las mismas experiencias que tú pasaste. Lo que se trata es de enseñarle cómo enfrentamos las nuestras. Cuando yo te decía no excluyas a tus hijos de los problemas, es para que le enseñes cómo enfrentaste el tuyo, cómo saliste del tuyo, cómo alcanzaste y cómo lo lograste. Si van a ser como quiera, aparte del sufrimiento, los quieras excluir o no los quieras excluir. El día que no hay para la comida, por más que le disfrace el arroz, van a saber, aunque se hagan los locos, que están comiendo lo mismo toda la semana. Pastor, ¿y qué hago? Le vas a hablar. Hoy comes esto. Por una temporada tendremos que comer esto, pero tú vas a ver. ¿Qué voy a ver? Cómo Dios provee. Cómo Dios provee. Cómo Dios provee. Y habrá temporadas que tocarán la puerta y que tendrás que venir a la iglesia y se hará una compra y llegará y recogerá, pero escucha bien, no te quedas ahí. Llegarán y mirarán cómo alguien tocó la puerta y trajo la compra, seguro que sí. Pero después te van a ver cómo tú te levantas y trabajas y te esfuerzas y conquistas. Y un día soñaron con comer en X o Y sitio y como tú estás consciente, ¿tú sabes lo que haces? Cuando puedes, los llevas. El día que los lleves, te vas a sentar y le vas a decir, te dije que no ibas a terminar comiendo eso el resto de tu vida. Estamos aquí porque aquí nos puso Dios. Israel no tenía que volver a cruzar el Mar Rojo. No tendría que volver a caminar en Jericó para que se cayeran las murallas. Pastor, ¿qué tendrían que hacer? No olvidar. No olvidar. Una vez más, mi responsabilidad no es lograr que mis hijos vean exactamente, vivan lo que exactamente yo viví. Mi responsabilidad es mostrarles cómo yo conocí a Dios en medio de lo que yo viví. Hay dos errores que yo no quiero que tú cometas. Con esto voy a cerrar. Hay dos errores que yo no quiero que tú cometas como padre, que no cometas como una persona influyente, que no cometas hacia la otra generación. Número uno, que no cometas el error de considerar que la gente tiene que hacer lo mismo que tú haces. Pastor, ¿y cómo es eso? Cuando tú piensas que la gente tiene que hacer lo mismo que tú haces por la experiencia que tú tuviste para que tenga los resultados que tú tuviste, lo que tú haces en la vida de la otra generación es crear tradiciones y las tradiciones pueden echar a perder la fe. Yo no tengo nada en contra de las tradiciones. Yo lo que vivo es en contra de aquel que vive tradiciones sin fe. Escucha bien, el venir a la iglesia debe ser una tradición, pero debe ser una tradición llena de fe. El día que se convierte venir a la iglesia una tradición y abandona la fe, ahora tú quieres que tus hijos vayan a la iglesia porque tú vas a la iglesia. El grande error que hemos hecho de generación en generación, y ahora cuando los hijos tienen la capacidad decisional de servirle al Señor, no quieren ir. No es tradición. Son tradiciones con fe. Nosotros venimos a la iglesia por esto. ¿Por qué? Porque aquí se aprende la palabra. Porque aquí nos llenamos de fe. Por eso el altar familiar. Por eso el devocional familiar. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque un día, cuando yo pasé esto, esta palabra fue la que me sostuvo. Yo lo digo constantemente. Yo no me paso hablando de la experiencia de mi familia porque no es necesario. Porque hoy está restaurada. Hoy. Pero lo que me sostuvo fue la experiencia de la mala decisión de mi padre. Fue lo mismo que me enseñó. Él fue el que me enseñó la Biblia. Después se vuelve loco, mete las patas. Pero con la misma Biblia que me enseñó, yo y mi hermano nos sostuvimos. Y después salió. Amén. ¿Qué yo
cuento, cuando sea grande, yo me voy a sentar y decir, el abuelo tuyo, charlatán, ese que tú amas y que te ríes con él. Mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Pero antes de esto, me enseñó esto. Y como me enseñó esto, hoy somos esto. Yo me la llevé a trabajar antier. Me preguntaba, ¿por qué tienes un negocio? ¿Qué se siente mandar? Mamita, yo no mando ni en casa. Y tú lo sabes. Pero empezó a hacerme preguntas inteligentes. Porque yo la puse a trabajar. Se supone que hay cobre. Voy a elegir a dónde comer porque va a cobrar, porque trabajó. Y la puse a que cogiera una cámara. Yo la estoy viendo, porque ese cliente grabo yo mismo. Y ella está así. Y yo sé que yo estoy saliendo como si yo fuera un gigante. Porque ella está así. ¿Tú te crees que lo voy a dejar que pase por la experiencia de trabajo? ¿Qué pasa? Que yo tengo la tradición de enseñarle a trabajar. Pero la pregunta es si yo le puedo enseñar la fe dentro de la tradición del trabajo. Porque si no le enseño la fe en la tradición del trabajo, por el resto de su vida verá el trabajo como una maldición. Y el trabajo no es una maldición, el trabajo Dios lo hizo. El Edén, o lo vive fuera del Edén, o lo vives como el Edén. Cuando le enseño como tradición, fuera del Edén. Cuando le meto fe a la tradición. Yo quiero enseñarle a los hijos finanzas. Y yo quiero enseñarle administración. Te voy a decir una cosa. No le enseñes ahorro a tus hijos si no le has enseñado generosidad. ¿Difícil? Pastor, ¿cómo es eso? Porque el único elemento que en medio de lo financiero y la educación financiera involucra el corazón, ¿sabes cuál es? Generosidad. Y honrar a Dios es el único elemento que considera el aspecto del corazón en cuanto a lo que es una buena administración financiera. Enséñale toda la buena administración financiera a tus hijos, pero escucha bien, nunca quites el elemento de la fe. Que tengan tradición, pero que tengan tradición con fe. Cuando viven tradición con fe, viven en multiplicación en todas las áreas de su vida. Número 2, vamos a ver el día de hoy, el segundo error. Yo lo haré por ti, para que no tengas que luchar. No lo haces directamente. No lo haces directamente. Pero con ese pensamiento, ¿tú sabes lo que tú creas? Dependencia. Y después te hartas que no se van de tu casa. Entonces vivimos por las tradiciones. Y vivimos creando por evitar un problema. Y creando una dependencia que no te conviene ni a ti, ni le conviene a tus hijos. No les conviene. Allá afuera está la cosa dura. Aquí adentro también. Yo no sé con qué conciencia tú vivirás en el día de hoy, pero escucha bien, yo quiero que tú vivas por la conciencia que establece la palabra del Señor. Pastor, ¿cuál es la conciencia que establece la palabra del Señor? Y con esto voy a cerrar en el día de hoy. Yo quiero que tú vivas mostrando quién es Dios, porque algún día ellos también lo van a necesitar. La única responsabilidad que tú tienes de generación en generación es mostrando quién es Dios. Cuando miraba este pensamiento, surgió una frase en mi corazón. Y yo creo que esta es de las ideas centrales más poderosas, aunque yo sé que te he llenado de información el día de hoy, toda buena. Pero escucha bien. Yo quiero que tú sepas que crecer en el ambiente correcto no garantiza una fe propia. Todo lo que yo te he dicho hasta ahora es pensando que creo un ambiente correcto. Y crecer en el ambiente correcto no te garantiza una fe propia. Yo te estoy hablando de la fe propia. Mira lo que dice el libro de Samuel. Libro de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, el capítulo 3. Todo el mundo sabe que eso va después de Jueces, ¿cierto? Primera de Samuel, el capítulo 3. La palabra del Señor establece algo poderoso que yo quiero que tú lo mires en esta mañana, que lo recibas en tu corazón, y es la idea con la que concluyo el mensaje. Dice la palabra del Señor en ese verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. ¿En presencia de quién? De Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba, ¿cuándo? En aquellos, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días. Yo quiero que tú sepas que este relato está el periodo final de lo que eran los jueces. Ahora mismo, en este momento, era una época que se podía resumir con una frase que tú la vas a escuchar en sinnúmero de ocasiones en medio del libro de los jueces. ¿Sabes cuál era esa frase?
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a lo mejor vamos a mirar esa frase más adelante en la serie. Cuando nosotros miramos el libro de los jueces, decía que no tenían rey. Y como no tenían rey, cada uno hacía como bien le parecía. Esta gente perdió la dirección. Te estoy diciendo que se olvidaron de Jehová, de la obra de Jehová. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay gente que se queja de lo que está pasando hoy en la sociedad. Y dime tú si no es distinto a lo que se ha experimentado otras veces. Pastor, hay esperanza. Te la estoy dando en el día de hoy. Que si haces todo lo contrario a lo que se hizo en un momento dado, tienes unos resultados diferentes. Hoy decimos, la gente hace lo que le da la gana. Pues escucha bien, tú vas a tener que vivir de la forma en que te estoy dejando saber que tienes que vivir. ¿Cuál es? Acércalos al Dios vivo, acércalos a reconocer que mientras haya uno que son más grandes que ellos, las decisiones que tomarán serán aquellas que Él quiere que se tome y será completamente diferente lo que se tenga a nivel social. La Biblia dice que ahora Samuel ministraba a Jehová en la presencia de ¿quién? De Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. ¿Qué tal si te expongo que de los últimos jueces, por decir el último juez, conozco toda la Biblia, no soy el mayor teólogo, fue Elí? Y no solamente era juez, era sacerdote. Elí. Y ahora Samuel, aquel muchachito que una mujer que fue tomada por loca y borracha, que oraba todos los días en el altar y le dijo a Dios, si me lo das te lo entrego, estaba siendo criado por él. ¿En dónde? En el templo. Cuando nosotros miramos este capítulo 3, y como yo sé que se ha ido el tiempo, no lo voy a leer completo. La Biblia establece cómo Dios comienza a llamar a Samuel. Cómo Dios comienza a llamar a Samuel. Cómo Dios comienza a hablarle. Y cuando Dios le hablaba a Samuel, ¿dónde él corría? Los que conocen la historia. Corría donde Elí. Dios llamaba a Samuel y él corría ¿donde quién? Donde Elí. Sucede en varias ocasiones. Hasta que en una de ellas Elí le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, vas a decirle, habla que tu siervo oye. Porque el tipo lo está levantando cada vez que va para allá. Él sabe que no lo está llamando. Él dice, algo tiene que estar pasando aquí. Algo tiene que estar pasando aquí. Pastor, ¿dónde me quieres llevar? Te quiero llevar al lugar que Elí, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, y lo que tienes que hacer es ir un capítulo antes, y cuando miras los títulos de la Biblia, Elí tuvo unos hijos naturales. Y lamentablemente, a Elí naturalmente hablando, no le salió como consideraríamos que debía de salirle. Los que conocen la historia, los hijos de Elí también eran sacerdotes. Pero los hijos de Elí, aún en el sacerdocio, hicieron lo incorrecto. Pastor, ¿cómo es eso? Mira la Biblia. Empezaron a robar. Empezaron a tener una vida ilícita a nivel sexual. Esos eran los hijos de Elí. Y Elí nunca los separó de aquel lugar. Pastor, ¿pero por qué traes eso? Una vez más, porque te estoy diciendo que crecer en un ambiente correcto no te garantiza la fe propia. Pastor, ¿y cuál fue la diferencia entre los hijos de Elí? A que ahora Samuel se acerca a Elí. Que Elí le da la dirección a Samuel que debió haberle dado a sus hijos. Para nada yo puedo juzgar la vida de Elí porque no estaba ahí. Sí puedo reconocer algo, y ahorita lo vamos a ver en el último verso y para orar. Pero escucha bien. Cuando ahora Samuel se acerca a Elí, la respuesta de Elí fue, hay uno más grande, escúchalo a él. La única forma de trascender de una generación a la otra generación, sí tú vas a tener cuidados, sí tú vas a hacer lo que tienes que hacer como padre, pero la única forma de trascender correctamente es acercándolo a aquel que es mucho más grande en la vida de cualquiera, a Dios. Responde, habla, que tu siervo oye. Si yo buscaba un ejemplo gráfico de poderte mostrar lo que quería mostrarte en esta mañana, es ese. Habrían unos hijos naturales que yo estoy seguro que él quiso proteger. Cuando yo miro el libro de Samuel, el libro de primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 29, la Biblia dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas?
Un profeta se acerca ahora a Elí y lo confronta y le dice de parte de Dios: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y mira cómo dice ese verso 29: y has honrado a tus hijos más que a mí. Difícil. Porque no es dejar de hacer lo que tienes que hacer. Es hacer lo que tienes que hacer con la conciencia de que para que tus hijos no pierdan la memoria, siempre los tendrás que acercar a Él. A Él. Él quería a sus hijos. Y por querer a sus hijos fue misericordioso. Yo me preguntaba hoy y oraba mientras veía la historia nuevamente. Y decía, ¿qué habrá llevado a Elí a tomar esa decisión con Samuel y que no la tomó con sus hijos? Me preguntaba y me pongo creativo y pensaba si fue porque consideró, reconociendo cómo surgió la historia de Samuel, que Samuel verdaderamente había sido escogido por Dios. Y que como así había sido verdaderamente escogido por Dios, Dios tendría que ser su guía. Aunque naturalmente lo estaba haciendo él. Si él no lo hubiera guiado a que respondiera como respondió, Samuel nunca se hubiera acercado a Dios. Ponte a pensar si ahora le dijera y le comenzara a dar instrucciones por el tan solo hecho de él no salir de la posición donde se encontraba. Cuando tú miras la palabra del Señor al final de ese capítulo, te dije que no lo podía leer por cuestión de tiempo y quiero que lo leas en tu casa. Elí se sienta con Samuel y le dice: por favor, dime lo que te dijo. Por favor, déjame saber qué te dijo. Y no me ocultes nada. La pregunta que yo me hago es: ¿desde qué punto de partida tuvo con Samuel esa expresión? Dime qué te dijo. Porque con lo que le dijo también estaba en juego lo que era su vida. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo él? Porque se supone que en aquel momento el mensaje hubiera sido transmitido Elí, Samuel. Y ahora no era Elí, Samuel, ahora era Dios, Samuel. Porque hay ocasiones que será, y te lo he enseñado anteriormente, Elí, Samuel, pero hay una ocasión más grande que es con la que vamos a trascender la generación, que será Dios y Samuel. Porque habrá ocasiones que será tu responsabilidad, como te he enseñado hasta ahora, en transmitir el conocimiento y la experiencia, pero siempre será para fomentar la experiencia personal que tendrá aquella generación que nosotros tengamos influencia. Y Samuel le dijo lo que iba a pasar. Y cuando Samuel le dijo lo que iba a pasar, Elí le dijo: fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Y lo que sucedió luego, ¿sabes qué fue? Te lo digo la semana que viene porque ese va a ser el tema. De mis temas favoritos, la sucesión correcta. Sucesión correcta. De jueces a profetas. El mensaje del día de hoy fue uno bien sencillo y espero haberlo transmitido de la manera correcta. Pero todos nosotros, una vez más, tenemos que considerar responsablemente la capacidad que cada uno tenemos como influencia a la próxima generación. Porque yo te decía que mientras más estudiaba la Biblia, más vulnerable me sentía. Cuando surgió esa frase y el considerar que Elí estaba haciendo lo correcto y querría que sus hijos lo hicieran también, pero sus hijos no lo hicieron, yo me preguntaba cómo se podía sentir ese hombre. Más vulnerable me sentía. Se dice que históricamente este hombre podía ser quizás el de más influencia a nivel social para el pueblo de Israel en aquel momento. Juez y sacerdote. Y sus hijos haciendo escante. Y él haciendo lo que tendría que hacer. Haciendo lo que tendría que hacer, que una mujer lo responsabiliza ahora de la crianza de su hijo, considerando que allí podía estar cercano a Dios. Pastores, ¿sucedió así? Sucedió así. Porque Elí haya sido como haya sido, aunque considero que fue un buen hombre, siempre será mucho más grande lo que hará Dios. Con esto concluyo. Esta mañana yo le decía a Besaide y le hablaba algunas cosas cuando salí. Si fuera por mí, yo me paraba aquí una vez más y todos los domingos haría lo mismo. Decirte: hay uno más grande que tú, que si lo reconoces, tu vida es diferente. Y me iría.
Pero si a los pastores los acusan de ladrones con todo lo que se preparan, todo lo que estudian y todo lo que transmiten, imagínese si yo me parara aquí los domingos y solamente te diría, hay uno más grande que tú, que si lo reconoces, tu vida cambiaría. Pero ¿sabes lo que yo acabo de hacer en el día de hoy con toda la información que te di, aunque fue buenísima? Decirte que hay uno más grande que tú, que no solamente si tú lo reconoces, si tú lo transmites y no se olvida, no solamente tu vida cambiaría, sino la vida de toda tu generación en el nombre poderoso de Jesús. Y si puedes creerlo, un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie.